¿Sabías que Chaco fue declarada provincia hace solo 59 años? ¿Que nuestra primera constitución provincial fue creada recién en el año 1951 y que en ese año recién se pudo elegir al primer gobernador? Para entender por qué es tan importante esto, vamos a ir unos cuantos años atrás en la historia. En 1853 se sancionó la primera Constitución Nacional de la Argentina. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un documento que define las obligaciones y los derechos de los gobiernos y su relación con los derechos y las obligaciones de los habitantes. Redactar y decidir una constitución es algo muy importante para un país, porque es una manera de dejar en claro que es merecedor de decidir sobre cómo gobernar. Pero redactar una constitución no es tarea sencilla, y en nuestro país llevó bastante tiempo decidir cómo hacerlo. En 1853, 14 provincias argentinas participaron del debate sobre la Constitución. Sin embargo, dos grandes territorios, el del Gran Chaco y la Patagonia, no participaron de este encuentro, ya que se argumentó que aún no habían sido ni ocupadas ni colonizadas por el gobierno nacional. Sin embargo, había población, mucha, y era indígena. Pero pasarían muchos años y muchas muertes para que se los comenzara a considerar ciudadanos argentinos con derechos. Ya creada la primera Constitución Nacional, el gobierno del país obtuvo el derecho y el deber de marcar los límites de las provincias y de organizar sus gobiernos para que se los pudiera administrar como territorios nacionales. En 1884 se inició la ocupación militar de la zona del Chaco. Entonces el presidente era Julio Argentino Roca, impulsor de la Ley 1532. A partir de esta ley nacional se crearon los territorios nacionales de Chaco y de Formosa, y las gobernaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones. Para ese entonces, en la zona del Chaco, ya se habían instalado fortines para someter a las comunidades indígenas originarias, ocuparlas como mano de obra y desplazarlas de sus tierras. Pocos años después, esas tierras serían habitadas también por familias de inmigrantes europeos, que vendrían principalmente a trabajar en los campos. En ese contexto, en el año 1885, se decidió que la colonia Resistencia fuese la capital del territorio nacional del Chaco. Esta ley, creada por Roca, especificaba que toda gobernación que llegase a tener 70.000 habitantes ganaba el derecho a pasar a ser provincia argentina, y que si esa gobernación superaba los 30.000 habitantes, tenía derecho a crear y elegir una legislatura propia, o sea, sus propios diputados y sus propias leyes locales. Sin embargo, aunque el territorio nacional del Chaco alcanzó pronto estas cifras, debió esperar muchos años para obtener estos derechos. Por eso, en las primeras décadas del 1900, surgieron varias asociaciones de habitantes del territorio que exigían el poder elegir a representantes propios, ya que en la mayoría de los casos, los enviados por el gobierno nacional no conocían ni sabían resolver los problemas locales. Algunas de estas asociaciones fueron la Liga Territorial para la Representación en el Congreso y la Unión Territorial del Chaco. Ambas pedían por la elección de una legislatura local. También funcionaron el Comité por un Gobernador Chaqueño, la Asociación de Fomento de los Territorios del Chaco, la Agrupación Pro Derechos Territoriales y la Alianza Civil Territorial, entre muchas otras. Hombres como Juan Maclean, Enrique Lynch Arribálzaga, Juan Ramón Lestani o Ildefonso Pérez apoyaron y participaron en estos pedidos, que también tuvieron eco en publicaciones periodísticas y culturales de la época. También los gobiernos nacionales alzaron su voz por estos pedidos. En su primer presidencia, Hipólito Yrigoyen presentó un proyecto al Congreso Nacional para que los territorios tuviesen su propia legislatura, pero este proyecto nunca fue tratado por los representantes nacionales. Lo mismo ocurrió con otros 22 proyectos presentados en los años que siguieron. ¿Por qué ocurría esto? Muchos son los factores que hicieron lento el pasaje de los territorios nacionales a provincias. Algunos de ellos fueron la incredulidad sobre si podían gobernarse a sí mismos como las otras provincias más antiguas. Otros factores se relacionaban con los intereses económicos que había sobre estas tierras.
La reforma de la Constitución Nacional, impulsada durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón, incluyó a los habitantes de los territorios en el derecho a votar a presidente y vicepresidente del país. Este paso dio nuevos impulsos a las gestiones por la provincialización. A esta defensa por el derecho a ser provincia se sumaron las gestiones de la delegación local de la Confederación General del Trabajo e incluso el pedido que en 1951 realizó la esposa del presidente, María Eva Duarte de Perón, a los senadores nacionales.